Acabo de comprar este Honda Civic, el cual se encuentra accidentado. Cuando fui a verlo, no tenía pensado comprarlo. A simple vista, el coche no parecía muy cuidado y el alcance del golpe había sido bastante. Pero, por algún motivo, vi algo especial en ese coche y me lo quedé. Desde que me saqué el carnet, siempre quise tener un Honda Civic. Un coche de precio razonable, barato de mantener y muy modificable. Y una auténtica roca en todos los sentidos. No romperás uno ni aunque quieras. Pero eso fue hace muchos años. Cada vez hay menos unidades a la venta, cada vez son más populares y más aún comparados con los coches que tenemos hoy en nuestras carreteras. Coches sin personalidad alguna. Este es un Honda Civic de sexta generación. Dentro de esta generación existen varias carrocerías, como el hatchback, sedán y coupé. Y aunque a simple vista puedan parecer iguales, no lo son. Existen pequeñas diferencias. Por ejemplo, las molduras de los paragolpes, el coupé originalmente no las llevaba, aunque hoy en día puedes ver muchos con ellas montadas. Con el restyling, tanto el coupé como el hatchback dejan de llevar estas molduras. Pero aquí viene lo importante. Aunque visualmente sean muy parecidos, las piezas entre el modelo pre-restyling y restyling no son compatibles. Podrías montar el frontal completo de uno en otro, eso sí, pero tendrías que cambiar el capó, aletas, frente completo, faros, absolutamente todo. Por eso, antes de empezar cualquier proyecto con uno de estos coches, es vital entender exactamente qué versión tienes delante. Muy bien, chicos, a ver qué habéis aprendido hoy. Este Civic, ¿qué modelo es? Aquí, yo, aquí, profe, yo lo sé. Otro distinto, tú... No, tú te las sabes todas. Yo lo sé, profe, lo sé. Venga, tú. Es el Civic de Mr. Dankar, ¿verdad? Terrible. ¿Ves cómo no todos los Civics son iguales? Ahora que sabemos qué coche tenemos entre manos, tenemos que saber si podemos salvar esta unidad. Esperemos que esté correcto porque tampoco he mirado ni mantenimientos ni absolutamente nada. De interior está bastante bien el coche, es prácticamente todo original, aunque tiene algunos detallitos muy importantes y por los que he comprado el coche. Porque realmente estos asientos valen dinero, tiene algunas piezas en la carrocería que valen bastante más dinero y por lo que me ha costado el coche, creo que podemos sacar el beneficio aunque no pudiéramos arreglarlo. Tengo que reconocer que en mi cabeza los números salían fácil. Tenemos los plásticos estos saltados. Tengo por aquí un montón de cosas que tendremos que limpiar. Ni siquiera sé dónde va esto. Me imagino que... aquí. Es probable, ¿no? Coche de fumador, evidentemente. Tenemos aquí colillas, cigarrillos liados. ¡Oh, esto no lo había visto! ¡Wow! No lo había visto esto, pero el marco este está roto. Esto es una pena, ¿eh? Ah, genial. Vale, bueno, me lo puedo llevar si quiero, ahora mismo. Vale, me lo puedo llevar. También tiene llantas que no son las suyas, la verdad es que son bastante baratas, pero bueno, tenemos neumáticos que están en muy buen estado. Suspensiones roscadas, ¿qué suspensiones son? BC Racing, las cuales están en torno a los 1.200 euros, o sea que yo creo que ahí ya tenemos bastante. El coche, sinceramente, tiene un montón de pegatinas, pero no tengo ni idea de qué son. Se las vamos a quitar absolutamente todas. Probablemente hasta le quitemos el cristal tintado porque tiene burbujas. Está terrible, está fatal. A simple vista también he visto el escape. Aquí dentro tenemos, como no, en cada coche que compro, un coche de desguace. Aquí hay un paragolpes, que es el paragolpes delantero, ahora lo vamos a sacar y lo vamos a ver. Tengo las suspensiones originales, tenemos la rueda de repuesto, evidentemente, y hay muchas cajas que, os voy a ser sinceros, de verdad, no es por el vídeo ni nada, no las he abierto. O sea, no sé qué hay en esa caja y en aquella menos. O sea, aquella es más grande. O sea, que vamos a hacer un boxing de sorpresa porque de verdad que no las he abierto. Sí, seguro que no que las has abierto. No he tenido tiempo, así he estado con la nave. Tenemos el escape original. Sí está, pues oye, está bastante bien. Está bastante reventado, tengo que reconocerlo. Esto, wow, esto es un radiador. Digo un radiador, ¿what? ¿Esto de dónde ha salido, tío? Pero esto no debería de estar aquí porque el coche funciona. O sea, no sé. En este momento empecé a ver cosas que no me cuadraban en absoluto, pero aún no era consciente de dónde me había metido.
El interior del maletero, como de costumbre, no solo está muy sucio, sino que le faltan prácticamente todas las grapas. Además, han pintado las zonas visibles del interior con spray negro. Y esto no es algo puntual, lo he visto por todo el coche. Tengo la siguiente teoría. Sinceramente creo que pagaron por pintar el coche y se dieron cuenta de que se veía el color original por dentro. Aunque también tengo que decir una cosa, el coche está muy entero. Tiene incluso el gato original, lo cual es una locura contando con que es un coche del 98. Y a saber cuántos dueños ha tenido, hasta que encontré algo bastante inquietante. ¿Esto qué es? ¡Wow, qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Es una muñeca vudú o algo de eso, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Hay aquí otro! ¿Este quién es? Ah, este es... ¡Wow! Este tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Tintín. Tintín. Es Tintín. ¿Por qué tenemos a Tintín aquí? Esto, a ver si va a ser gente de esta que lleva en el escape muñequitos o cosas raras. Parece el coche de Batman, pero es que encima... Tengo miedo. A partir de ahora, Tintín va a ser testigo de esta reparación. ¿Qué te parece? Tintín, tienes que esperar ahí, tío. Es que... Ahí está. Tú estate ahí relajado, no te preocupes. Perdón, es importante esto para mí. En resumen, aquí encontré varias cosas. Unas alfombrillas, muchos triángulos. No preguntéis por qué. Pero si hay algo que me encanta de este coche es que no tiene óxido importante. Por ningún sitio. Si has visto alguna vez estos Honda de los 90, sabrás que suelen sufrir mucho de óxidos. Y es la primera vez que veo uno tan sano. Aunque no he pedido ningún informe, me da la impresión de que no ha salido mucho de Madrid. ¡Wow! ¿No será esto? Escúchame, ven aquí. Ven aquí, te lo digo, ven. En serio, ven. No puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Pero esto? Es increíble. El dueño anterior sabía... Ah, pero esto es un cable. ¿Esto qué es? Bueno, tío... No, es increíble esto. El dueño anterior, lo digo en serio, quería comprar tacos de estos. Los tenemos en el coche. Esto es brutal. ¿Tenemos tacos de estos? Tengo una intriga y es... ¿Qué diantres es esta caja? Unboxing. ¡Oh! Bueno, son los originales. Muy bien, ¿no? Están rotos, evidentemente. ¿Por qué están rotos? No lo sé. Esto lo dejaremos para otro momento porque aquí hay gato encerrado, os lo aseguro. También encontré algunas sorpresas, el asiento del conductor sin atornillar, el pase de rueda destrozado por el accidente. Y ahora vamos con lo más importante y yo creo que es por lo que he comprado este coche, el motor. 200 caballos de puro nervio japonés. Este no es un Civic cualquiera, es un Civic de sexta generación en versión coupé. Y sí, hay muchas versiones con motores muy distintos. Pero tranquilo, porque si no estás metido en este mundillo, esto puede ser un verdadero lío. Así que vamos a simplificarlo. El mío lleva un 1006 de 105 caballos, motor sin VTEC y sin nada raro, por lo tanto es el más fiable y el más roca. Personalmente, uno de mis motores preferidos, muy Honda. Antes de seguir, te recuerdo que tienes que suscribirte para que YouTube te recomiende el canal y poco a poco seamos más, para poder salvar más coches que no merecen ir al desguace y darles la vida que se merecen. Así que recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. No lo podemos tener mucho rato encendido, ni siquiera puedo saber si se calienta, si no, precisamente porque todo este amasijo de hierros está tocando con la polea. Por lo tanto, tenemos que solucionar primero esto antes de poder hacer la mecánica. Vamos al lío, ¿no? Cuando empieza un proyecto así, es difícil saber por dónde empezar. Ah, pero se dobla. Parece un chulo esto. Hay tantas cosas mal que te sientes completamente abrumado. Pero yo solo hago una cosa, empiezo por lo que sea y sobre la marcha van saliendo cosas. Así que eso hice. El guardapolvos de la cremallera de la dirección. ¿Y esto está doblado? ¿O es así? No lo sé si está doblado. A ver, yo creo que no. No lo veo doblado. Sinceramente, no veo nada doblado aquí, la verdad.
Lo primero era dejarlo todo lo más cómodo posible para poder trabajar en él. Para empezar, había que poner la rueda de repuesto y aproveché para montar la suspensión de serie, ya que ni siquiera podía levantar el coche con el gato. Sacar esta suspensión es más sencillo de lo que pensaba, solo lleva 4 tornillos, uno abajo en el brazo de la suspensión con una tuerca y otro de seguridad que une las dos partes. Y cuando esto está fuera, solo quedan los dos de arriba. Para poner la suspensión original es lo mismo, pero a la inversa, con un pequeño inconveniente, que es muchísimo más larga y cuesta bastante más. Pero en este instante ocurrió algo que no me esperaba y que no sabía muy bien cómo gestionar. ¿Veis algo extraño aquí? Estaré leyendo los comentarios, luego volveremos con esto porque puede ser la diferencia entre poder salvar este coche o no. Mientras tanto, para despejar la cabeza y no estancarme, decidí cambiar el resto de suspensiones. Pasara lo que pasara, mi intención era darle una segunda oportunidad a este pequeño. Esto es lo que se ve desde fuera, la realidad es muy diferente. Ostras, esto va a ser duro, ¿eh? A tomar por saco. Con la parte trasera el proceso es bastante similar, incluso tiene un tornillo menos, ya que todo va en la misma pieza. Quité el tornillo que va al brazo de suspensión con una tuerca que hay que sujetar por el otro lado y después por dentro de la moqueta del maletero que estaba completamente suelta. Quitamos los dos tornillos y listo. Ahora teníamos un problema muy diferente, las suspensiones originales son mucho más largas. Esto iba a ser un verdadero desafío. Probé un montón de cosas durante horas hasta que se me ocurrió quitar directamente el brazo de la suspensión para poder atornillar la suspensión al propio brazo, porque el problema no era empujar desde abajo, sino empujar hacia abajo. Cuando ya lo tenía, con algo de ayuda lo metí sin grandes dificultades. Y ahora, sabiendo lo que tenía que hacer, lo siguiente iba a ser mucho más sencillo. Pero espera, ¿qué fue de la suspensión que queda? Para que podáis entender, esta suspensión, para que vaya recta, tiene como un tetoncillo aquí. Entonces, esto tiene que ir completamente alineado, ahí. Incluso tiene un poquito de movimiento, pero cuando tú metes el tornillo y aprietas el tornillo de seguridad, aparte de que tenemos aquí las marcas, por lo que no se puede mover de ahí, va a apretar ese tetoncillo para dejarla completamente recta. La teoría está muy bien. Esto debería de ir así, completamente recto, y deberíamos de meterlo arriba, que no es recto arriba, que va un poco girado, pero debería de coincidir todo, ¿no? En este caso no coincide, literalmente, para que os hagáis una idea, se gira un poco, se tuerce un poquito. No sé si es esta pieza, que también os digo que la veo un pelín torcida. Tenemos que seguir despiezando esto, viendo a ver qué es lo que está ocurriendo, a ver qué nos encontramos, porque la verdad es que no tengo ni idea de a qué me estoy enfrentando, pero me da muy mala espina esto, ¿eh? Me está dando muy mala espina en todos los sentidos. Vamos a verlo. ¿Es una coincidencia que esto nos esté ocurriendo justo en la zona afectada? Aún era pronto para tener una teoría, pero pronto llegaremos al fondo de este asunto. Aunque para eso tenemos que desmontar el resto de piezas y ver realmente qué está pasando. Aunque parezca que no hay faro puesto o que hay pocas piezas, la realidad es muy distinta. Hay muchas piezas y cables atrapados en los hierros.
cosas que a simple vista ni siquiera se perciben. Pero como siempre digo, es importante avanzar paso a paso, primero una cosa, luego otra, y cuando mires atrás habrás avanzado un largo camino, aunque ojalá fuera tan fácil como suena. La verdad es que nunca había visto tal lío de cables, la mayoría empalmados con cinta aislante de muy malas maneras, muchos partidos por el golpe, otros prácticamente fundidos por el calor, pero eso es un problema de mi yo del futuro. Vale, os voy a contar mi teoría porque creo que he llegado al fondo de este asunto y esto es más grave de lo que pensaba. Bueno, para empezar hemos quitado ya todo lo que teníamos por aquí, los cables que pasaban por aquí que nos entorpecían, también el depósito del agua de los limpias, lo tengo absolutamente todo quitado, incluso he quitado la suspensión. También he quitado esta aleta y os vais a preguntar ¿por qué has quitado una aleta que estaba completamente nueva? Aparentemente. Tengo bastantes teorías con este coche, aunque eso daría para otro vídeo porque de verdad me estoy encontrando un montón de cosas que no me esperaba y que literalmente el dueño tampoco me había dicho, ¿no? Volviendo con el golpe, como podéis estar viendo aquí, tenemos una arruga bastante fea. Pero, a ver, sinceramente, yo pensaba que era simplemente esta pieza, ¿vale? Esta pieza va soldada a la pata del chasis, ¿vale? Que yo, sinceramente, la veo bastante recta. Es verdad que aquí está reventado, pero esto es todo del soporte, ¿vale? Que esto es todo hojalata, no es nada de chasis. Eso es muy buena noticia y, de hecho, yo lo sabía cuando compré el coche que esto había que sustituirlo seguro. Pero ya os digo que esto es hojalata. Esto tampoco es estructural, aunque lo parezca, porque realmente la pata, o sea, el soporte motor va al chasis realmente. Lo podemos estar viendo ahí. No sé si lo podéis ver ahí. Va al chasis, a la pata. Sí que es verdad que también lleva un tornillo que va aquí. Aunque parece que está roto el soporte, realmente el soporte está bien. Es verdad que ya os digo que también va aquí, pero esto es simplemente una pieza que podemos coger de otro coche, quitarla y soldarla aquí, ¿vale? Como podéis ver en este lado, la tenemos exactamente igual. Es una pieza entera que va aquí, un punto de soldadura, otro punto de soldadura, van por puntos de soldadura, va a la pata del chasis también, por ahí lo podéis estar viendo, y también va a lo que es todo el frontal, ¿vale? Hasta aquí todo bien y todos contentísimos. Bueno, genial, está saliendo todo como habíamos planeado. Hasta que he pensado lo del tema de la suspensión. La suspensión por algún motivo no está cuadrando, el tetón no está recto. Tenemos dos opciones. La primera es que la suspensión esté torcida. No sé si lo podéis apreciar, pero yo la veo algo doblada. No sé si entre las cosas que no me está diciendo el dueño puede que haya tenido un golpe ahí porque esa suspensión no estaba montada y yo sinceramente la veo algo doblada. También tenemos la opción de que el brazo de suspensión esté doblado y la otra opción es que la torreta esta esté metida hacia adentro, que es lo que pensaba hasta hace muy poquito, porque mirad esta arruga, ¿vale? Es verdad que esto yo lo veo solamente de esto, no veo que sea de la torreta yo a simple vista no se ve que se haya movido mucho, aunque si nos venimos aquí sí parece como que está un pelín metida hacia adentro, hasta que he desmontado la otra aleta para verificar si eso es del chasis o realmente está hacia adentro. Y no sé si lo podéis estar viendo, pero realmente también está un pelín metido hacia adentro. Por lo tanto, podemos verificar que prácticamente sigue la misma línea. Llegados a este punto, necesito vuestra ayuda, así que dejadme en los comentarios a ver qué opináis, si tenéis experiencia en este tipo de golpes, o sabéis qué podría ser y qué podría hacer. Sobre todo, también si queréis ayudar en el proyecto, yo estaría súper encantado y agradecido. Así que muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos pronto, hasta la próxima. ¡Wow! ¡Hala! ¿Estás viendo esto? Para salir ardiendo, tú. Con cinta de carrocería. Esta es la primera vez que lo veo. ¿Estás grabando esto en serio? Música. ¿Tiene música? Como podéis ver, tenemos una arruga aquí. Esto no alumbra, una verdadera mierda. Hasta luego, Tintín.